En la historia de hoy veremos cómo un hombre puede cambiar el rumbo de su matrimonio con una sola decisión. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En las bulliciosas calles de la ciudad, donde el ajetreo diario parecía no tener fin, Gustavo, un joven mototaxi, se encontró con una joven que le cambiaría su vida de manera inesperada. Clara, una joven atractiva de cabello oscuro y ojos brillantes, caminaba con confianza por las concurridas aceras. Su presencia no pasaba desapercibida y los hombres volteaban la cabeza para admirar su belleza. Entre la multitud, Gustavo se sintió atraído por la presencia de Clara. Incapaz de resistir la tentación, la llamó con comentarios supuestamente halagadores y coqueteos atrevidos. Sin embargo, Clara no se dejó impresionar por los juegos de seducción de Gustavo y se mostró decidida a establecer límites claros. «¿Cuánto me cobras por pasar una noche conmigo?», fue uno de los comentarios que Gustavo le hizo intentando romper el hielo con Clara. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa, rabia e incomodidad, pero decidió responder con firmeza. «No necesito tu dinero ni tus insinuaciones. Respeta a tu esposa. Veo que tienes un anillo de matrimonio. Entonces, respeta a tu esposa y no te acerques a las mujeres que están en la calle». Gustavo, desconcertado por la reacción de Clara, intentó justificarse. «Ay, disculpa, yo no te conozco, pero solo quería elogiarte». Clara no se dejó engañar por las palabras vacías y le respondió con toda seguridad que no necesitaba de sus elogios ni de su dinero, que respetara a su esposa y que tratara a las mujeres con dignidad. Luego, Gustavo se quedó conversando con su amigo Douglas. Douglas le dice que debe reflexionar un poco sobre esa actitud y que debe dejar de hacer ese tipo de cosas, que en vez de estar ofreciendo dinero para las mujeres de la calle, se lo diera a su mujer para arreglarse, para estar más bonita, que eso también dependía de él y que eso ayudaría a que su matrimonio mejorara cada día. Al principio, Gustavo se niega rotundamente. Él le dice que el dinero tiene que estar con él porque él es quien se lo gana y que además su mujer no se merece ese tipo de cosas, que ella simplemente tiene que estar en la casa, arreglando la casa, cuidando a los niños y quedándose en las cosas que una mujer debería hacer. Su amigo le recuerda que la apariencia de su mujer también depende de él, de cómo él la motive y cómo la ayude, obviamente, económicamente, a estar y sentirse mejor, ya que ella no trabaja, supuestamente, en un trabajo oficial porque trabaja mucho desde casa, pero que él debe apoyarla y motivarla. Luego de esta conversación, Gustavo reflexiona un poco sobre sus acciones y el impacto que tendría en su matrimonio si decide mejorar sus actitudes y llevarle el dinero a su esposa, para que saliera al salón de belleza, comprara ropa bonita y ellos pudieran divertirse juntos. Más tarde, Clara se encuentra en un café cercano y comienza a conversar con una amiga a contarle todo lo sucedido. Clara continúa indignada con esta situación y refuerza la situación de que vio que Gustavo era casado y aún así hizo los supuestos elogios para ella. Ella aún no entendía cómo él era capaz de hacer eso. Estaba bastante frustrada ante la falta de respeto de algunos hombres casados hacia sus esposas. Mientras tanto, Gustavo, regresando a casa con un sentimiento de remordimiento y una sensación de urgencia por enmendar su comportamiento, se encuentra con su esposa haciendo aseo. Él se sentó junto a su esposa para conversar. Ella, la verdad, lo miró con mucha curiosidad y preocupación, porque no era algo que él estaba acostumbrado a hacer. Con sinceridad, Gustavo admitió que había descuidado por parte de él su relación, pero que también quería que ella entendiera que solo se dedicaba a trabajar para tener que comer. Sin embargo, él quería que ella se arreglara, que fuera al salón de belleza, que comprara ropa bonita, que tuviera espacios para ella. La esposa de Gustavo se muestra bastante desconfiada. Ella se sorprende con la actitud de su esposo porque él no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas y le pregunta si realmente era que él tenía otra mujer y estaba arrepentido. Gustavo reconoce que había permitido que el trabajo se interpusiera en su relación y que necesitaban priorizar un tiempo de calidad juntos, divertirse más, disfrutar más de su matrimonio como pareja. Que no era que estaba con otra mujer, sino que simplemente quería que mejoraran su relación como pareja. Aunque al principio ella se mostró desconfiada, ella termina aceptando la propuesta de Gustavo, agarra la tarjeta de crédito y se va a comprar cosas al salón de belleza y a ponerse bonita.
Los días siguientes estuvieron llenos de mucho esfuerzo por parte de Gustavo. Y en una conversa con Douglas, su amigo, él decidió que se iba a embarcar en la búsqueda de un nuevo empleo para dedicarse más a su esposa y también para mejorar su situación financiera. En eso, la esposa de Gustavo aparece por la calle cuando el amigo de Gustavo comienza a elogiarla. Él no la había reconocido. Gustavo, con mucho orgullo de verla, le dice a su amigo que esa era su esposa. Ella se veía más feliz, se veía muy bonita, totalmente arreglada. Cuando Gustavo le pregunta cómo se siente, ella le reconoce que realmente se siente muy feliz y que se siente bien con los cambios que han tenido como pareja y con los cambios que ella ha tenido como mujer. Ahora, Gustavo consentía a su esposa. Él la animaba a cuidarse y a disfrutar de la vida juntos. Además, planeaban salidas especiales y momentos de calidad para reavivar su conexión emocional. Gustavo le cuenta a su esposa que va a buscar un trabajo nuevo, un trabajo que le permita, además de ganar más dinero, vivir más momentos juntos con ella y que ella pudiera continuar siendo la mujer feliz que se veía en estos momentos. A medida que Gustavo se esforzaba por valorar a su esposa y demostrarle su amor, su relación se fortalecía y se renovaba. La historia de Gustavo nos deja una enseñanza valiosa sobre el amor, la comunicación y el respeto en las relaciones. Por otro lado, Gustavo fue confrontado con sus acciones y se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su falta de respeto hacia su esposa. La conversación con Clara y la reflexión posterior junto a su amigo lo llevaron a cuestionar su comportamiento y a reconocer el descuido en la relación matrimonial que también era de parte de él. Este momento de despertar fue crucial para que Gustavo decidiera cambiar y dedicar tiempo y atención a su esposa. Gustavo se embarcó en un proceso de transformación personal. Decidió buscar un empleo que le permitiera tener un equilibrio entre el trabajo y su vida personal, comprendiendo que su matrimonio requería atención y esfuerzo, y se comprometió a fortalecer su relación con su esposa. La pareja trabajó en conjunto para mejorar su conexión emocional y restablecer la chispa de su relación. Gustavo demostró su amor y aprecio real hacia su esposa al consentirla y animarla a cuidarse a sí misma. Ellos lograron y se permitieron reconectar y fortalecer su vínculo amoroso. La enseñanza final que nos deja esta historia es que el amor verdadero requiere trabajo constante y dedicación. No se trata solo de palabras y gestos vacíos, sino de acciones concretas y de un compromiso genuino que solo la pareja que realmente se quiera puede lograr. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. En la historia de hoy te contaremos la historia de Gustavo, un joven que tuvo que ver cómo despedían del trabajo a su amigo. ¿Fue una despedida injusta? ¿El amigo de Gustavo merecía que lo despidieran? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Había un ambiente tenso en la posada. Dolores, la esposa del patrón, se acercó a Gustavo y Douglas, quienes estaban discutiendo sobre el estado del coche de Dolores. «¿Estoy hecho un desastre?», preguntó Dolores preocupada. Gustavo intentó tranquilizarla, explicándole que el nivel del agua y el aceite estaban bajos, pero que era mejor llevar el coche a un mecánico para solucionarlo. Dolores agradeció y prometió pagar por el servicio, pero Gustavo se negó a aceptar el dinero. «No tiene que pagar nada, no se preocupe», le dijo Gustavo. Douglas, quien conocía bien la situación, advirtió a Gustavo sobre los posibles problemas que podrían surgir si el patrón descubre que él había estado con Dolores. Gustavo trató de restarle importancia y continuó arreglando el coche. Mientras tanto, Dolores se encontró con su esposo y le comentó sobre el incidente con el coche. El patrón se mostró preocupado y decidió hablar con Gustavo al respecto. Douglas aprovechó la oportunidad para advertirle nuevamente sobre los posibles riesgos y consecuencias de la situación a Gustavo. Dolores regresó con Gustavo y le agradeció por su ayuda. A pesar de las advertencias de Douglas, ella confiaba en que Gustavo era una buena persona y un buen empleado. Sin embargo, Douglas seguía preocupado y le recordó a Gustavo que debía tener mucho cuidado con esta mujer. Después de terminar de arreglar el coche, Gustavo se despidió de Dolores y se marchó. A su regreso a la posada, fue recibido por Douglas, quien le advirtió sobre las posibles represalias del patrón y le recordó la importancia de estar alerta,
pues podía perder su trabajo. Al día siguiente, Dolores llamó a Gustavo para saber si había logrado solucionar lo de su coche. Gustavo le explicó que ya estaba todo arreglado y que estaba agradecido por la oportunidad de haberle ayudado. Dolores le agradeció y se despidió. Pero Douglas siempre estaba entrometiéndose en todo y trataba de por debajear a Gustavo. Y tomó la decisión por encima de su patrón de echar a Gustavo. Gustavo parecía devastado por perder su trabajo, ya que él necesitaba mucho el empleo para poder pagar sus estudios y cumplir su sueño de convertirse en mecánico. Simplemente no lo podía creer, porque él estaba cumpliendo con sus trabajos. Él se dirigió a la posada para recoger sus pertenencias y despedirse de todos. Gustavo, preocupado por su futuro, intentó arreglar las cosas, pero no logró. Douglas ya había hablado mal de él y había dañado todo el trabajo que Gustavo había hecho. Y aunque Gustavo lo intentó, simplemente desistió y encontró otro trabajo, que aunque no era lo que le gustaba, lograba pagar sus cuentas y continuar estudiando para poder cumplir su sueño de ser mecánico. En este nuevo trabajo, casualmente, se encontró con su jefe. El jefe quedó sorprendido de verlo ahí, porque no sabía que Douglas había despedido a Gustavo. Gustavo le explicó toda la situación. También le explicó que fue él quien arregló todos los carros que Douglas había dicho que los había arreglado. El jefe quedó sorprendidísimo y fue de inmediato a hablar con Douglas para preguntarle qué había sucedido. Douglas le respondió que él simplemente había despedido a Gustavo porque Gustavo no estaba cumpliendo con sus deberes, a lo que el jefe obviamente le respondió que eso era mentira, porque Gustavo sí estaba cumpliendo con los deberes y él estaba cumpliendo con todo lo que se le estaba pidiendo. Douglas insistió en que despidió a Gustavo porque él no estaba siendo competente, a lo que el jefe insistió que Gustavo tenía que volver al trabajo nuevamente. Gustavo estaba emocionado con la noticia, pero también se preocupaba por Douglas, quien perdería su trabajo. Sin embargo, el jefe le aseguró que su esposa se quedaría en la posada por un tiempo para ayudar con la transición y que pronto contratarían a otro gerente. Mientras tanto, Dolores llegó a la posada y se encontró con Douglas, le comentó sobre la confusión y le explicó que Gustavo había arreglado todos los carros. Dolores estaba muy molesta también por la actitud de Douglas y decidió aclarar las cosas. Gustavo no quería que su ascenso implicara la pérdida del trabajo de su supuesto amigo, así que decidió hablar con el patrón y pedirle que reconsiderara la decisión. Al día siguiente, Gustavo regresó al taller, pero esta vez se encontró con el patrón. Este le informó que había hablado con Douglas y que había entendido mal la situación. Le ofreció disculpas y le ofreció el puesto de gerente en otra de sus empresas. Sin embargo, le informó a Gustavo que Douglas sería despedido. Finalmente, Gustavo aceptó la oferta del patrón y se comprometió a aprender todo lo que necesitara para su nuevo trabajo. El jefe le pidió disculpas nuevamente y lo escuchó en todas las situaciones que le presentó. El jefe también le dijo que no se preocupara, que realmente el despido de Douglas era necesario por todo lo que había hecho. Así, la vida siguió en la posada con cambios y nuevos desafíos por delante, pero con la esperanza de un futuro prometedor para Gustavo en su nuevo rol como gerente. Y mientras tanto, todos recordaron la importancia de ser cuidadosos con sus acciones y las consecuencias que éstas pueden traer. Esta es una de las enseñanzas que nos deja esta historia. De nada sirve decir que tienes un amigo cuando en realidad le estás jugando el feo por la espalda. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con todos tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias que estarán geniales. Pero también en la historia de hoy vemos cómo una millonaria pone a prueba a su nuevo profesional y todos se llevan una sorpresa. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. La historia tiene lugar en una lujosa mansión donde se lleva a cabo una entrevista de empleo. La mansión pertenece a Donna Joyce. Ella es una mujer adinerada que necesita contratar a una persona para que la ayude en sus tareas diarias y en su cuidado personal. Doña Joyce había decidido abrir las puertas de su mansión a los candidatos interesados en el puesto. Es una oportunidad muy codiciada, ya que trabajar en una casa de clase alta como esta puede ofrecer beneficios económicos y estabilidad laboral. Los aspirantes a la posición eran personas de diferentes orígenes y experiencias, algunos de ellos profesionales de la salud como enfermeros o cuidadores,
mientras que otros tienen una trayectoria laboral diversa, pero están dispuestos a aprender a adaptarse. Cada uno de los candidatos iba llegando a la mansión con la esperanza de impresionar a doña Joyce y asegurar el puesto. Sin embargo, ellos no se imaginan lo que les espera. A las afueras de la casa, Joyce finge que sufre un desmayo y pide ayuda desesperadamente en la calle, pero nadie sabía quién era esa mujer. En medio de la confusión, aparece Gustavo, uno de los candidatos, el cual ignoró totalmente el pedido de ayuda de Joyce y la dejó tirada en la carretera. Joyce le señala a Douglas, uno de sus funcionarios que estaba del otro lado, que ese joven no pasó la prueba. Luego aparece Isabela y al ver a Joyce tirada pidiendo ayuda decide dejarla ahí. Y peor, agarra un dinero dentro de la cartera de Joyce. Nuevamente, Joyce le señala a Douglas que ella tampoco pasó la prueba. Luego aparece Adrieli, una enfermera de hospital público que al ver a Joyce tirada pidiendo ayuda se encarga de cuidarla y atender sus necesidades. Adrieli muestra compasión y se acerca a ayudarla, demostrando empatía y responsabilidad a pesar de no ser su deber principal y de tener afán por ir a la entrevista. Joyce le ofrece dinero por los cuidados, pero Joyce no acepta. Le dice que su deber es ayudar a quien lo necesite a cambio de nada. Que esa fue la promesa que ella hizo cuando terminó su graduación como enfermera. Sorprendida por los otros dos candidatos, Joyce queda muy feliz con esa reacción y respuesta de Adrieli. Sin embargo, Douglas le pregunta que si quiere que paren todo, pero ella le dice que no, que continúen con lo planeado. Al llegar al lugar de la entrevista, Adrieli es recibida por Isabela y Gustavo, quienes de inmediato comienzan a humillarla por su apariencia de pobre. La humillaron por trabajar en un hospital público y decían que quizás de dónde había sacado ese título, que ella no tenía cara de enfermera y mucho menos de haber estudiado. Adrieli se defendía diciendo que ella se graduó como enfermera y que tiene mucha experiencia en el área, que además de tener experiencia es su vocación, porque lo que hace, lo hace por amor. Ellos inmediatamente se burlaron de ella. Ellos le recalcaban que nadie trabajaba por amor, y sí por dinero, y que por eso era que ella tenía esa apariencia. Mientras esperaban la entrevista, aparece Douglas para presentarse ante los enfermeros. En medio de todo, Douglas también finge desmayarse, y durante el incidente, él deja caer una cadena de plata para ver cuál es la reacción de los tres enfermeros. De inmediato, Adrieli se levanta a ofrecerle socorro y auxilio a Douglas, y los otros dos ni siquiera prestaron atención. Solo hasta que se dieron cuenta que había una cadena en el piso, Isabela señaló a Gustavo para que ella o él la cogieran. Ella se encarga de cogerla y no le prestan ayuda a Douglas. En ese momento, Douglas recobra su compostura y sigue adelante. Él se va. Isabela y Gustavo se quedan humillando y continúan diciéndole cosas negativas a Adrieli. Le dicen que por qué se paró a ayudar a ese simple empleaducho, que él no tiene dinero. Ella les recuerda la promesa que hizo al momento de graduarse como enfermera y que ellos también debieron hacerla, en el que debían ayudar a todas las personas sin importar si tienen o no tienen dinero. En ese momento, Douglas regresa preguntándoles si han visto alguna cadena por ahí en el piso, que probablemente se le cayó cuando él se había desmayado. Isabela inmediatamente acusa a Adrieli de robarla. La tensión aumenta y se genera un conflicto entre los presentes porque Adrieli no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Ella se defiende y dice que ella no es capaz de robarle a nadie. Dona Joyce, en ese momento, para resolver el problema, interviene y descubre que la cadena, en realidad, estaba con Isabeli. También el dinero que ella tenía en su bolso, que también fue cogido por Isabeli y Gustavo. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la honestidad y la comunicación clara en situaciones conflictivas. Finalmente, doña Joyce reconoce el buen carácter de Adrieli y decide contratarla como su compañera en la mansión. Isabela y Douglas deciden irse con mucha rabia, porque a pesar de que intentaron disculparse con doña Joyce, ella no los disculpó, porque les dijo que ese comportamiento que tuvieron en aquel momento, sin saber quién era ella, revelaba mucho de su carácter y personalidad. La conclusión de la historia destaca la importancia de los valores fundamentales como la solidaridad, la honestidad y la empatía. A través de los eventos que se desarrollan durante la entrevista de empleo en la mansión, se evidencia cómo estos valores influyen en las decisiones y en las interacciones de los personajes.
Doña Joyce valora el compromiso y la dedicación de Adrieli al enfrentarse a las acusaciones que Isabel y Gustavo le estaban haciendo sobre la cadena y el dinero perdido de la manera más honesta. Ella aprecia su integridad y reconoce que estas cualidades son fundamentales en una persona que trabajará junto a ella en su hogar. Por eso decide adelantarle un mes de salario, demostrando su gratitud y reconociéndole el mérito a Adrieli. Este gesto de doña Joyce refuerza la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones laborales y personales. Destaca que aunque las circunstancias pueden ser caóticas y los malentendidos pueden surgir, es esencial mantener la integridad y actuar con rectitud. En definitiva, la conclusión de esta historia enfatiza que los valores como la honestidad, la empatía y la solidaridad son fundamentales en nuestras interacciones diarias. Estos valores no solo influyen en las oportunidades que se nos presentan, como en el caso de Adrieli siendo contratada, sino que también contribuyen a crear un entorno de confianza y respeto mutuo. En esta historia se nos presenta un escenario lleno de contrastes y encuentros inesperados que nos muestran la importancia de los valores y la empatía en nuestras vidas. A través de los personajes y sus acciones se nos enseña que el actuar con honestidad, solidaridad y compasión puede marcar la diferencia en nuestras interacciones y en el mundo que nos rodea. En un mundo donde a menudo nos encontramos inmersos en una cultura de competencia y egoísmo, esta historia nos recuerda la importancia de ser personas íntegras y de tender una mano amiga cuando alguien lo necesite. A través de nuestras acciones cotidianas podemos marcar la diferencia en la vida de los demás y contribuir a la creación de un entorno más justo, solidario y compasivo. Así que recordemos siempre la lección que nos deja esta historia, que los valores fundamentales como la empatía y la responsabilidad son pilares que pueden guiar nuestras acciones y transformar el mundo en el que vivimos. No importa las dificultades o los obstáculos que enfrentemos, siempre hay espacio para la honestidad, la solidaridad y la compasión. Y al abrazar estos valores podemos construir una sociedad más humana y comprensiva. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirnos, cuéntanos, ¿has pasado por alguna situación en la que te han juzgado por tu apariencia? Hoy veremos la historia de Isabela, una mujer rica que se encontró con su ex viviendo como un habitante de calle. Presta mucha atención a lo que ella hizo y quédate hasta el final para descubrir el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isa se encuentra en la calle con Gustavo, su ex de hace 10 años. Los dos se abrazaron con mucha alegría y emoción. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto y la emoción de reencontrarse era algo palpable en el aire. En la época que estaban juntos, tuvieron que terminar porque Isa se fue a estudiar lejos y Gustavo quedó en la misma ciudad donde vivían. Isabel y Gustavo habían sido pareja durante muchos años, pero la misma vida los había separado y cada uno siguió su propio camino perdiendo el contacto. Pero el destino los había vuelto a reunir en un encuentro inesperado. En ese momento llega Douglas, el actual novio de Isa, furioso por ver la escena donde están ellos dos abrazándose. Douglas le reclama por estar abrazando a ese mendigo. Isabela le pide que lo respete, que él era su ex, pero que en ese momento no estaba pasando nada malo. Gustavo, visiblemente afectado, le contó a Isa su triste historia. Había perdido todo, su trabajo, su casa y su estabilidad financiera. Él no tenía dónde ir y se encontraba en una situación desesperada. Había llegado a ese punto después de una serie de desafortunados eventos y dificultades financieras. Isabela, aunque aún dolida por esa revelación, no podía evitar sentir compasión por Gustavo. Recordó todos los buenos momentos que habían compartido en el pasado y decidió ofrecerle su ayuda. Ella sabía que no podía ignorar a alguien que una vez fue importante en su vida y que ahora se encontraba en una situación tan desesperada. Douglas se molesta y le reclama por hacer eso. Él le dice que ella no tiene que estar ayudando a ese hombre. Douglas arrogantemente le dice que lo ignore. Además, Douglas comienza a revisarse y de repente no encuentra su cartera. Él acusa a Gustavo de ladrón y le dice a Isa que va a llamar a la policía para que lo encuentren. En ese momento, Gustavo ya había salido de la escena y en eso lo vemos caminando por la calle, que al sentirse en el pantalón se da cuenta que tiene una cartera que no es de él. Gustavo, sorprendido, la abre y se da cuenta que la cartera es de Douglas.
Realmente él no sabe cómo esa cartera fue a parar en su pantalón y se le hace muy extraño, ya que se dio cuenta que Douglas era una persona bastante arrogante. Él decide devolverse a donde se encuentran Isa y Douglas para devolverle la cartera. Pero cuando Gustavo regresa a devolverle la cartera a Douglas, él empieza a acusarlo de ladrón y de muchas cosas horribles. Gustavo le dice que él no es ningún ladrón, que si él fuera ladrón simplemente no le devolvía la cartera. En ese momento, Douglas le quita la cartera y le dice que le hace falta el dinero que estaba en ella. Isabela agarra la cartera y le muestra a Douglas que el dinero estaba así en la cartera. Isabela le exige a Douglas que tiene que pedirle perdón a Gustavo por acusarlo de algo que no es, que él tiene que aprender a ser más humilde y respetar a las personas sin importar su condición económica. Así, decidió ofrecerle a Gustavo un trabajo en su empresa. Aunque era consciente de que no era una solución definitiva y de que eso le traería algunos problemas con Douglas, ella creía que podría ser un primer paso para que él pudiera recuperarse y construir su vida. Le ofreció un empleo en el área de servicios generales, donde podría ayudar con tareas de limpieza y mantenimiento. Gustavo, agradecido, decidió cambiar su situación y aceptó la oferta de trabajo. Isabela también le dio su tarjeta de crédito para que comprara ropa y útiles de aseo personal, para que él pudiera presentarse en el trabajo. Gustavo sabía que necesitaba aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara y estaba dispuesto a trabajar duro y demostrarle a Isabela que podía superar esta difícil etapa de su vida. Douglas, furioso, arremete contra Isabela, así que Gustavo sale de la escena y acuerda ir a la empresa al día siguiente. Douglas continúa reclamándole por todo eso que está haciendo por una persona que está en la calle. Él le pregunta si es que él está enamorado de ella, a lo que Isabela le recuerda cómo fueron sus inicios, donde ella no tenía nada y necesitaba de mucha ayuda y solo algunas personas la ayudaron a crecer. Por eso a ella no le costaría nada ayudar a una persona que la necesita y que Gustavo ni ella están enamorados, simplemente es ayudar a alguien que realmente lo necesita. Los días siguientes fueron difíciles para Gustavo. Con Douglas en la oficina tornaba un ambiente pesado para todo el mundo. Él se esforzó por cumplir con sus responsabilidades laborales y demostrar su valentía en la empresa, y a medida que pasaba el tiempo fue recuperando su autoestima y encontrando una nueva motivación en su trabajo. Isabela, por su parte, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad a Gustavo. A medida que lo observaba trabajar arduamente y ver su determinación para salir adelante, se dio cuenta de que estaba ayudando a alguien que genuinamente lo necesitaba. Isa le pide a Gustavo que no se preocupe por Douglas, que él es su novio pero a veces es un poco soberbio, que se dedique a trabajar tranquilo. En eso, Isa sale de la oficina y Douglas llega. En ese momento comienza a humillar a Gustavo y le recuerda que si dependiera de él, ya estuviera en la calle durmiendo en algún cartón, porque él no quería que él estuviera en esa oficina. Así que tendría que hacer las cosas bien y con agilidad, porque si no lo hacía de esa forma, él iba a hablar con Isa para que lo echara. Luego, Douglas entra a la oficina donde estaba Adrieli, una de las secretarias, y Gustavo los ve abrazándose, besándose, y escucha a Douglas diciéndole que falta poco para que puedan terminar el plan de robarle todo el dinero a Isa. Gustavo, sorprendido, comienza a grabarlos. Él no puede creer lo que está viendo y escuchando, y de inmediato se dirige a la oficina de Isabela para esperarla. Isabela estaba en la oficina y comienzan a hablar, y aunque al principio Gustavo no sabía cómo darle la noticia, él se llenó de valor y le contó todo. Además, le mostró el video que él hizo para que ella le creyera. Isa, decepcionada de todo lo que Gustavo le estaba contando, no podía creer lo que estaba viendo. Ella quería mucho a Douglas y creía sentir que Douglas también la amaba, incluso porque Douglas le propuso matrimonio. En ese momento llega Douglas. Isabela reacciona contra Douglas y le dice que es un falso, un hipócrita, y le dice que se largue de la oficina porque descubrió su infidelidad y que tiene pruebas de todo. Douglas niega rotundamente todo lo que Isa le está diciendo. Ante eso, Isa lo amenaza con quitarle todo lo que le había dado, incluso el carro que ella le había comprado. Douglas admite la infidelidad y le confiesa que él nunca la quiso y que solo la quiso por el dinero de ella. Destrozada, Isa le pide a Gustavo que no la deje sola y que como Douglas se fue, Gustavo puede hacerse cargo de la vacante que Douglas dejó y que ella confiaba en él. A medida que el tiempo pasaba, Gustavo demostró ser un empleado confiable y comprometido.
Su actitud positiva y su trabajo duro no pasaron desapercibidos y poco a poco fue ganándose el respeto y la admiración de Isa y de todos sus compañeros del trabajo. Isa también se sintió orgullosa de la transformación que había visto en Gustavo. Había pasado de estar en la calle a ser un miembro valioso de su equipo, dándose cuenta así que todos merecen una segunda oportunidad y que a veces solo se necesita una mano amiga para ayudar a alguien a salir de la calle. Nunca es tarde para cambiar, crecer y encontrar la redención. Esta historia nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad y que a través de la compasión y el apoyo mutuo podemos ayudar a los demás a superar sus desafíos y construir una mejor vida. Al abrazar la generosidad y la empatía, podemos marcar una diferencia real en el mundo y contribuir a crear una sociedad más compasiva y solidaria. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios. La historia de hoy nos muestra cómo nunca puedes meterte con la familia de un policía. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. María era una joven mujer que se encontraba en una situación complicada. Ella y su madre estaban viajando en su coche por una carretera remota cuando de repente sufren un pinchazo en uno de los neumáticos. María estaba muy preocupada y no sabía qué hacer, pero decidió bajarse del coche para verificar el daño. Ella estaba desesperada porque su madre estaba sufriendo un infarto y necesitaba llevarla al médico. En ese momento aparecen Gustavo y Douglas, unos hombres que estaban cerca y escucharon los gritos de María. Ellos se acercan y se ofrecen a ayudar, notando que María estaba angustiada y tenía a su madre enferma en el coche. Juntos comenzaron a inspeccionar el neumático y descubrieron que había sido perforado por un objeto afilado. María se preocupa por estar atrapada en medio de la nada sin saber qué hacer, y Gustavo sugiere que podrían arreglar el coche, pero advierte que el costo podría ser bastante alto, especialmente si necesitan comprar un nuevo neumático. María se preocupa por el costo, ya que no tiene mucho dinero en el bolso. Sin embargo, Gustavo tiene una idea. Le propone que trabajen juntos para solucionar el problema y le cobraría a María una tarifa más razonable. María acepta y, consciente de que necesita llegar al hospital lo antes posible debido a la enfermedad de su madre, no se importa con el valor que Gustavo le quiere cobrar. Gustavo se pone manos a la obra y comienza a arreglar el coche mientras María se queda dentro del coche con su madre. Durante el proceso, Douglas, amigo de Gustavo, se da cuenta que dentro del carro hay una bolsa con una gran cantidad de dinero. Esto despierta su codicia y empieza a idear un plan junto a Gustavo para quedarse con ese dinero. Cuando terminan de arreglar el coche, Gustavo convence a María de que le pague una suma bastante alta por el servicio. Aprovechando su desesperación y la urgencia de la situación, María, temiendo no poder pagar todo, accede a entregarle el dinero que tiene, solo que no sabe cuánto tiene. Es lo que le dice a Gustavo. Pero mientras tanto, ellos están hablando allá, ella no se da cuenta que Douglas estaba metiéndose en el carro a robar el dinero que estaba en el bolso. La madre de María casi se da cuenta de todo, pero en realidad ella no alcanzó a ver nada. Los hombres comienzan a presionar a María, comienzan a exigirle y amenazarla para que le paguen como sea. Pero María se va a buscar la plata y cuando se encuentra con el bolso se da cuenta que no hay nada de dinero. Es algo que ella no entiende porque ella tenía seguridad de lo que tenía ahí. No sabía cuánto, pero sabía que tenía dinero ahí. Entonces ellos comienzan a gritarla y les dice que tiene que dejar el celular y la cartera como garantía. María les entrega todo lo que tiene en forma de garantía y les pide que esperen mientras ella se va a buscar el dinero. Cuando María regresa, ella les dice que va a entregarles el dinero que está dentro del carro. Pero al contrario, María se enfrenta a Gustavo y a Douglas exigiéndole todo el dinero que tenía en el bolso de regreso y acusándolo de robo. Finalmente, lo hace ir hasta el carro y ahí la policía sale. Ellos no sabían que María y su madre eran familia de un policía. Cuando el policía sale, se revela que Gustavo es un delincuente conocido en la zona y ha estado aprovechando situaciones similares e incluso causando el tipo de situaciones como la que le pasó a María para estafar a personas necesitadas. Finalmente,
Gustavo y Douglas son arrestados por la policía y hacen que le devuelva el dinero a María. Ella se queda con el dinero que le pertenece. Después de la intervención del padre de María, que es el policía, ella se siente aliviada de que Gustavo y Douglas por fin hayan sido arrestados y de que ella y su madre estén a salvo. A pesar del susto, la tensión y todo lo que han vivido en ese momento, María reflexiona sobre lo ocurrido y saca algunas lecciones importantes de esta situación. Primero, ella se da cuenta de la importancia de confiar en su intuición. Aunque inicialmente se mostró agradecida por la ayuda de Gustavo, algo en su actitud y comportamiento le hacía sentir incómoda. Ahora comprende que no debe ignorar esas señales y debe estar más atenta a las intenciones de las personas que conoce en situaciones difíciles. Además, María se da cuenta de la importancia de pedir ayuda a las personas adecuadas. Si bien en ese momento estaba desesperada y aceptó la ayuda de Gustavo y Douglas, se arrepiente de no haber buscado la ayuda que realmente ella iba a necesitar, o contactando a las autoridades de inmediato. A partir de esta experiencia, aprende que es mejor confiar en las figuras de autoridad y buscar asistencia profesional cuando se encuentre en una situación vulnerable. La experiencia también refuerza en María el valor de la precaución y la seguridad personal. Ahora comprende que es importante tener en cuenta los riesgos potenciales y tomar medidas para protegerse y proteger a sus seres queridos. Está decidida a ser más cuidadosa en el futuro y a tomar las precauciones necesarias para evitar caer en ese tipo de situaciones peligrosas. Además, María comprende la importancia de buscar apoyo de fuentes confiables y autoridades adecuadas en situaciones difíciles. Reconoce que la comunicación oportuna y la búsqueda de ayuda profesional pueden marcar la diferencia en la resolución de problemas y garantizar su seguridad. La experiencia también refuerza en María la necesidad de ser proactiva en la protección de sí misma y de aquellos a quienes ella ama. Ahora comprende que debe estar atenta a todos los posibles riesgos y tomar medidas preventivas para salvaguardar su vida, su bienestar y el de sus seres queridos. Con estas valiosas lecciones aprendidas, María se despide de esta experiencia con una mezcla de gratitud, fortaleza y determinación. Ella ha aprendido a confiar en su intuición, a buscar ayuda adecuada, a ser cautelosa y a tomar las medidas necesarias para su seguridad. Su historia se convierte en un recordatorio importante y constante de que incluso en los momentos más oscuros hay oportunidades para crecer, aprender y fortalecerse. Y nosotros, aún más como mujeres, debemos entender que estamos expuestas a ciertas vulnerabilidades que las personas se quieren aprovechar. Entonces, lo mejor es estar preparadas y ser cautelosas para no darles la oportunidad de que ellos se aprovechen de nosotros. Hemos llegado al final de nuestra historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares.